Qué hermosa es la presencia de Dios. ¿Cierto? Qué hermosa. Si tuviéramos que comparar la presencia de Dios a algo, ¿a qué la compararíamos? Ni siquiera el pescado más grande que yo pudiera sacar en mi mejor día de pesca. No se compara, ¿cierto? No tiene comparación la presencia del Señor. No se parece a nada. Ahora, un minuto en la presencia de Dios, cómo transforma nuestra vida, ¿no? Por eso, nosotros cuando hablamos de adorar a Dios, que es más que cantar canciones. Adorar a Dios tiene que ver con la cruz. Adorar a Dios tiene que ver con el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Si nosotros vamos a adorar a Dios y nosotros vamos a venir a la presencia del Señor solamente para desahogarnos, porque a veces nos dicen, no, anda a la presencia de Dios y pone tus cargas. Está bien. Pero si es solamente eso, venir a adorar a Dios, estamos equivocados. Porque yo me puedo desahogar mis penas viendo una linda película, charlando con alguien. Puedo despejar mi mente de mis problemas si me voy a pescar en medio del lago, al lado de la costa, en un bote, y me saco los problemas de la cabeza. Ahora eso me transforma, no, me transforma en un buen pescador. Bueno, nunca saco nada, pero va. Ahora, ¿qué me transforma? La presencia de Dios. Solamente, ¿sí? En Él nosotros encontramos plenitud. Él es la plenitud de Dios. Y dice la Biblia que Él, que es la plenitud de Dios, está en nosotros a través de su Santo Espíritu. Y Él tiene que ser el centro de nuestra adoración. Por eso cuando nosotros adoramos, yo estaba pensando, ¿qué imagen tenemos de Jesús cuando nosotros adoramos? ¿Sí? Nosotros tenemos la imagen del Jesús que va caminando por la calle, tocando a la gente, amando a la gente, sanándola, con cara de bueno y sonriéndole a todos. O tenemos la imagen del Jesús que agarraba el látigo en el templo y que se enojaba por la injusticia, por la idolatría, que se enojaba por la dureza del corazón de los que enseñaban la ley y que debían cumplirla, pero sin embargo no la cumplían. Por eso Jesús decía, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. O tenemos la imagen del Jesús crucificado. A nosotros no nos gusta pensar en el Jesús crucificado, porque por eso, bueno, ya ni cruz tenemos, pero ya lo vamos a colocar. Pero cuando estaba la cruz, por motivos de estructura no la pusimos todavía, pero tenemos una cruz y la cruz no tiene ninguna imagen. Entonces nos cuesta a veces hacernos hasta la imagen de Jesús, porque ¿qué decimos? No hay que tener imágenes. Nosotros no adoramos una imagen. Pero sí nuestra adoración tiene que estar centrada ahí en el Jesús de la cruz. Porque dice la Biblia que nosotros, si hablamos de algo, hablamos del Jesús crucificado. Y si algo predicamos, predicamos a Jesús y a este crucificado. Y si algo adoramos, si alguien adoramos, es a Jesús que fue crucificado. Y que nosotros lo tengamos en la mente cuando adoramos al Jesús crucificado, no significa que no ha sido resucitado. De hecho, porque ha resucitado y ha vencido, nosotros lo podemos adorar como Rey. Pero tiene que venir a nuestra mente, tenemos que ponernos en nuestra mente la imagen del Jesucristo crucificado. Porque la cruz es el centro de la adoración. Por eso cuando nosotros decimos que adoración es muerte, adoración es rendición, adoración es sacrificio, hablamos de eso. De que estamos no solamente recordando un sacrificio, estamos nosotros viniendo a hacer ese sacrificio. Porque venimos a ser como Cristo, dice la Biblia. Y lo tenemos que imitar de tal forma. Como Él murió, nosotros morimos. Como Él resucitó, nosotros resucitamos a una nueva vida. Y como Él anda en una nueva vida en el Padre, una vez resucitado, nosotros también andamos en una nueva vida cuando hemos sido limpiados. Y esa vida se manifiesta en cosas como esta, como Darío y Florencia. ¿Y yo qué dije? Nicolás y Florencia. Bien, me había quedado. A ver, bastante bien que me acordé de Florencia. Se transmite en eso, se manifiesta en eso. Un matrimonio que hace tiempo que están unidos, pero que hoy deciden, queremos hacer las cosas bien, porque Cristo cambia nuestra vida. Y eso es adoración también. Eso es adoración. Porque adoración tiene que ver con lo que yo
Le entrego a Dios porque yo digo, estoy adorando a un Cristo que murió por mí crucificado y yo vengo a Él a rendirme. Vengo a morir. Por eso es más que cantar canciones, es obedecer. Nosotros estábamos cantando una canción que yo decía, si nosotros entendiéramos, es más, si lo hiciera, yo les voy a hacer un par de preguntitas, ustedes contéstense. Dice, te daré lo mejor de mí. ¿Cómo decía esta canción, la letra? ¿Te daré lo mejor de mi vida? ¿Será mucho más que una canción? ¿Qué más? Mi obediencia, mi obediencia, mi obediencia, mi obediencia, dice, es mi mejor adoración. La pregunta que yo te hago, por acá arriba, ¿sí? ¿Es nuestra obediencia nuestra mejor adoración? No me conteste, a mí no me haga con la cabeza ni sí ni no. Ahora yo te pregunto, ¿es tu obediencia, es mi obediencia la mejor adoración que yo le puedo estar dando a Dios? Usted me puede decir, sí, porque vengo al culto. Sí, porque leo la Biblia. Ahora, cuando hablamos de obediencia, estamos hablando de la renuncia que hay a esas cosas que nadie ve y que están en muy profundo dentro de nosotros. Cuando morimos y cuando renunciamos a esas intenciones que nadie conoce, a esas motivaciones que nadie conoce, pero que no están de acuerdo muchas veces con el corazón del Señor. Eso es renuncia y eso es muerte. Cuando Dios me dice, en esto me tenés que obedecer, y solamente Dios sabe mi lucha, y cuando logro obedecer en la vida privada, esa es la adoración que Dios quiere. Abraham, cuando llevó a su hijo, le dice, vamos a ir y vamos a adorar. Y adorar iba de la mano con morir. Qué bárbaro, ¿no? Vamos a ir, le dijo a los siervos, vamos a ir y vamos a adorar. Y él sabía que la adoración era muerte. No era otra cosa. Él no iba a agarrar el arpa y a cantar. Él sabía que no iba a eso. Él iba con una mano, llevaba a su hijo, y la otra mano, ¿qué llevaba? Un cuchillo. Porque iba a sacrificar a su hijo. Hay que ir a adorar a Dios así, ¿no? Entonces yo creo que nuestra adoración tiene que ir así, representada así. Con una mano llevamos lo que no le agrada a Dios y en la otra mano llevamos el cuchillo para sacrificar aquello que a Dios no le agrada. Eso es adoración. Entonces, más que canciones, está buenísimo cantar la voz de esta chica preciosa, ¿sí? También la tuya, para no te pongas celosa. Sí. Bueno, viste, para que después no me diga. A mí nunca me decís nada. Pero es más que eso. Es más que cantar bonito. Es más que tocar lindo. Hermoso el muchacho que toca la guitarra. Muy bien, también. Gaby, también vos. Es más que eso. Es ir a la presencia de Dios. Porque Él, Jesucristo, es el centro de la adoración. Él es el centro de la adoración. Mira, con esto yo tengo 2 horas para decir, así que tranquilo, pero por amor a ustedes, porque los amo de verdad, y los voy a hacer cortito, voy a decir solamente lo central de todo lo que quisiera decir en esta mañana. Pero dice 1 Timoteo 2:5, si por favor dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. A este Jesucristo nosotros venimos a adorar. Si nosotros cuando venimos a adorar no tenemos presente la cruz, el sacrificio de Cristo en la cruz, nosotros solamente venimos a la presencia de Dios para nosotros sentirnos bien. Y para, en cierta manera, complacer a Dios. Cuando nosotros ponemos una linda canción y cantamos, no es adoración a menos que nosotros tengamos en el corazón la muerte de Cristo. Tengamos en la mente esto que dice la Biblia. Que Cristo es el único mediador. Y que no hay otro. Dice la Biblia, no hay otro que pueda hacer el puente entre yo y los hombres, dice Dios. Solo Jesucristo, mi Hijo. Y Jesucristo crucificado. Jesucristo crucificado. Un autor de un libro que nosotros leemos en el equipo de adoración dice, la cruz es el centro de nuestra adoración porque la cruz representa todo lo que fue cumplido a través de la vida, muerte y resurrección de Jesús, el Hijo de Dios. Se centra en su muerte, sustitutoria en el Calvario, pero incluye todo lo que da significado a este acto. Su persistencia en gloria, su encarnación,
su vida de perfecta obediencia, su sufrimiento, su resurrección, su ascensión, su intercesión presente y reino en gloria, su retorno triunfal. De eso hablamos y pensamos cuando hablamos de la cruz. Que Dios, que no tenía quizás nada que hacer acá entre nosotros, porque ¿qué éramos nosotros? Él se pudo haber quedado en su gloria, tranquilo, gobernando. Dice la Biblia que Él se hizo como uno de nosotros. Fue tentado como uno de nosotros, sufrió como uno de nosotros. Le dolió la miseria humana. Le dolió la muerte de sus amigos, de uno de sus amigos. Se compadeció de los leprosos. ¡Wow! Los tocó. ¿Sí? Sanó a mujeres que en ese momento eran tenidas en menos. Les dio valor. Ese es el Jesucristo que nosotros adoramos. Este Jesús, dice la Biblia, no se quedó solamente en esto, sino que Él se despojó de todo su poderío para venir a hacerse como uno de nosotros, para morir por nosotros, para cargar en su cuerpo toda nuestra miseria. ¿Sí? Y allí en la cruz, ser clavado como el peor de los hombres, para que dice la Biblia que el que cree en Él sea salvo. ¡Qué tremendo! Esto es tremendo. Si a nosotros no nos mueve adorar, no nos mueve a esto, a pensar en esto, ¿qué estamos adorando? ¿Qué estamos adorando? A mí es un tema que me tiene hace tiempo inquieto este tema. Porque nos encanta cantar lindo y nos encanta tener reunión y contra más seamos mejor. Y si está lleno del templo, ¡wow! ¡Qué buena adoración y qué bueno que estuvo el culto! ¿Y por qué las vidas nos cambian? ¿Será que nos estamos adorando con el sentido que significa adorar, que es morir y rendirse? ¿Será que no estamos entendiendo el grado que implica venir al Señor a entregar nuestra vida y adorar? Ahí me traen pañuelito, gracias. ¿Viste? Alguno me conoce ya. Déjame el paquete. Gracias. Después te lo doy. Pero si nosotros no podemos pensar en esto cuando adoramos, estamos errando en la forma que adoramos. Estamos cerrando en la forma que adoramos. Mira, para Pedro, para Pablo, para Juan, cuando ellos escribían, ellos entendían que la cruz y Cristo crucificado era central para la adoración y para la vida de la iglesia. Rapidito, 3 pasajes rapiditos, ponémelos. 1 Corintios 2:2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino de Jesucristo y a este crucificado, decía Pablo. Pablo decía, si yo hablo, no hablo de otra cosa que Jesucristo y Jesucristo crucificado. 11. Cuando dice, lo que yo recibí, esto enseñé. Que el día que Jesucristo iba a morir, y explica Pablo el pacto, lo que yo recibí, lo que yo entendí, lo que me fue revelado, dice Pablo, esto enseño. Lo que yo entendí cuando yo vi la cruz y yo entendí el sacrificio a mi favor, de esto hablo. No hablo de otra cosa, de esto hablo. ¿Se entiende qué significa adorar al Señor? 1 Pedro 2:24 dice, cita un pasaje, ¿no? que dirá Isaías, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, Jesús, ¿no? Para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia, por cuyas heridas nosotros, o dice ahí, fuimos sanados. ¿Sí? Está citando un pasaje, una promesa en Isaías. Dice, Cristo, el que murió en el madero, su cuerpo fue clavado, Él murió por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser hechos justicia de Dios en Él. Ese es el sentido de la adoración. Esto es central en la vida de la iglesia, en tu vida. Si nosotros no podemos entender esto, en vano vivimos. Ahora vas a entender por qué hago hincapié en esto. 1 Juan 4:10. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros nos hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En esto consiste el amor. En esto consiste el amor. En que Dios me amó a mí primero. Y como Él me vio en mi condición de perdición, Él dijo, para la única forma que hay
de que tenga comunión conmigo es que yo mismo me dé en la forma de mi Hijo y tenga comunión con Él por medio de la fe. Por eso dice, no hay otro mediador entre Dios y el hombre, solamente Jesucristo y este que fue crucificado. Y este que murió y este que resucitó, porque tenía que cumplirse la Escritura. ¿Sabe que cuando nosotros podemos entender el significado de la cruz, yo quiero que solamente entendamos dos cositas rápido, te voy a decir. Porque la cruz, no te voy a decir nada nuevo, solamente quiero que reflexionen en esto. La cruz, dice Efesios 3:12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe, dice este pasaje, ¿sí? Porque la cruz es nuestro acceso a Dios. La cruz es nuestro acceso a Dios. ¿Sabés que no son nuestras acciones? ¿Sabés que no es el acceso a la... Nosotros a veces, creo que los chicos de acá de que cantan, se esmeran en que la iglesia se conecte con Dios. Es algo que lo charlamos siempre, ¿o no? ¿Cómo hacer para que la iglesia se conecte? Pero nosotros no tenemos que hacer nada para conectar a la gente con Dios. Cristo es el acceso a Dios. La fe en Jesucristo es el acceso a Dios. Entonces nos vamos a matar cantando hermoso y tocando lindo como se toca, con buen sonido, con una... Iba a decir buena predicación, pero bueno, con una predicación, pero no es eso lo que me da acceso a Dios, es Jesucristo, dice la Biblia. Jesucristo es el acceso a Dios. La fe en Jesucristo es el acceso a Dios. Por lo tanto, cuando yo entiendo que la adoración está centrada en la cruz, Jesucristo en la cruz, es el acceso a Dios. Hebreos 10, 19, 22 dice esto, ¿sí? Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Miren qué promesa. ¿Algo más puro que esto nos puede acercar a Cristo, al Señor? Solamente Jesucristo y su sacrificio. No hay canción, no hay director, no hay predicador, no hay persona, no hay evento, no hay suceso que me pueda acercar a Dios. No hay obra que yo pueda hacer que me acerque a Dios que la fe en Jesucristo. Amén. Solamente la fe en Jesucristo me puede acercar a Dios. Y por último dice, la cruz hace que nuestra adoración sea aceptable delante de Dios. Vuelvo a leer. La cruz hace que nuestra adoración sea aceptable delante de Dios. Y a veces nosotros, capaz que los chicos que cantan, los que tocan, dicen, ¿habrá aceptado Dios la adoración de nuestro corazón? Te quiero decir una cosa. No es mi canción, no es el tipo de canciones, no es el tipo de melodía. No es ni siquiera mi actitud que tengo delante de Dios lo que va a hacer que mi adoración sea aceptada delante de Dios. De hecho, nada de lo que yo pueda hacer, Dios lo acepta porque está contaminado en sí mismo, porque soy humano y soy pecador. Pero Cristo en la cruz hace que mi adoración sea aceptable. Amén. O sea, por más que yo quiera hacer algo de buenas intenciones de mi corazón, siempre va a estar contaminado. Pero cuando yo voy a Dios por medio de Jesucristo y miro la cruz, en la cruz mi adoración es aceptada. En la cruz mi adoración es aceptada. Dice 1 Pedro 2:5, lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. De esta manera, Dios hará de ustedes como de piedras vivas un templo espiritual, un sacerdocio santo, que por medio de Jesucristo ofrezcan sacrificios espirituales agradables a Dios. El sacrificio espiritual agradable a Dios solamente es posible por medio de la muerte en Jesucristo y su resurrección, y que nosotros podamos creer por fe esto. Ese es el verdadero sacrificio. Esa es la verdadera adoración. Ahora yo para cerrar, solamente quiero decirte esto. Que como estamos diciendo recién, que la adoración es esto.
entrega, es sacrificio, es renuncia, es muerte, es dejarse uno mismo. Eso es adoración por amor a otro. Yo quiero que pensemos en esto, que me hizo reflexionar este autor de este libro que estábamos leyendo, Bob Kaufling. Si lo quieren leer algún día, se los recomiendo. Mi adoración importa, se llama el libro. Pero también lea la Biblia, pero este libro le va a ayudar. Dice este autor, si mi adoración no me lleva a mí a amar al perdido, algo estoy haciendo mal. Porque mi adoración solamente me está complaciendo a mí, si no. Yo me quiero sentir bien, yo quiero desahogarme, yo quiero descargarme, yo necesito consuelo, yo necesito dirección, yo necesito que mis proyectos se cumplan, yo necesito que mis planes Dios los bendiga, yo necesito. ¿Quién es el centro? Yo. Cuando el centro es la cruz te lleva inevitablemente a buscar al perdido. Sí o sí. Sí o sí, porque cuando nosotros entendemos el poder de la cruz, vos pensá en esto, hermano. Estábamos perdidos, muertos. Ya te veo. No teníamos otra salida que la condenación, que la separación eterna de Dios, y en su amor, dice la Biblia, Cristo en su tiempo justo murió por nosotros. Si eso a mí no me impulsa a predicar la palabra, ¿qué tengo que hacer para ser impulsado? Entonces la adoración tiene que estar centrada en la cruz, y cuando la adoración está centrada en la cruz, yo puedo ser movido a predicar la palabra. Si yo salgo de acá y digo, qué hermosa canción que cantó el Gaby y su equipo y su coro y su guitarra, wow, cómo tocamos el cielo. Y eso a mí, yo paso por al lado de alguien en necesidad. No digo solamente necesidades materiales, porque a veces no tenemos para suplirlas todas, como quisiéramos. Pero si eso a mí no me lleva a suplir las necesidades espirituales que la gente tiene, no solamente del pobre, del rico también, del que tiene negocio, del que le va bien económicamente, él también tiene necesidades como las teníamos nosotros y como las tenemos nosotros. La gran diferencia es que nosotros hemos conocido a Cristo. Pero si a mí la adoración centrada en la cruz, si la adoración que yo estoy dándole a Dios no me lleva a tener amor por los perdidos, es porque la adoración no está centrada en la cruz. Porque no estoy entendiendo el amor que Dios me tiene a mí, no estoy entendiendo el alcance del amor hacia mi vida, por eso no lo puedo dar. Entonces la adoración, yo te desafío, hermano, que cuando vengas a la casa, por eso nosotros no necesitamos, voy a decir algo que capaz que es una herejía, pero no es una herejía. No necesitamos el culto para conectarnos con Dios. Por eso, como dice el pastor Sergio, nosotros no venimos al culto. Venimos a rendirle culto a Dios. Nada más que acá le venimos a rendir culto juntos. Pero en mi casa, en tu casa, vos le rendís culto individual. Con tu familia le rendís culto como familia. Con un amigo, cuando te encontrás con un amigo y orás con alguien, le rendís culto a Dios. Con un amigo, con una amiga, con tu esposa, con tus hijos. Por eso nosotros no venimos al culto. Por eso no necesitamos eventos. No necesitamos de la reunión de la semana. No necesitamos de un evento mensual, de un evento anual para decir, wow, ¿cómo nos conectamos? Mi adoración individual de entrega y de sacrificio centrada en la cruz me moviliza, me tiene que movilizar a predicar la palabra de Dios. A hablar de Cristo, no solamente hablar, dice la Biblia, a hacer discípulos. Pastor Sergio siempre dice, si hay un solo milagro que nosotros no quisiéramos ver en la tierra, hay un solo milagro de Dios que nosotros no queremos ver en la tierra. Y él dice, es que las piedras hablen. Porque cuando las piedras hablen significa que la iglesia no está hablando del Señor. Yo creo que ninguno de nosotros quisiéramos ver ese milagro. Porque cuando eso pase, significa que la iglesia perdió su esencia de ser, que es predicar a Cristo. Hermanos, nosotros no estamos para otra cosa que para predicar el Evangelio. Yo te desafío en esto. Poné en la balanza tus proyectos, tus planes, tu carrera, tu futuro, tu familia, tus hijos, tu economía, tu salud.
y tantas otras cosas que podemos poner ahí. Poner en la balanza esto. Y poner en la balanza el objetivo de nuestra vida para el cual fuimos creados. El propósito, que es predicar a Cristo. Te puedo asegurar que si no haces esto, la balanza se inclina así siempre. Porque esto no tiene peso. Ahora, cuando vos haces esto, que es predicar a Cristo, que es nuestra tarea y nuestra función, de todas estas cosas Dios se encarga. ¿Puedes creer esto? ¿Querés hacerlo? Vamos a pedirle al Señor que Él nos haga reflexionar en esto. La adoración te tiene que llevar. Vení, Gaby. La adoración te tiene que llevar. No la canción. No la melodía. No la linda voz de alguien. La adoración, la rendición, el quebrantamiento de poder ir a Dios y poder ver e imaginar al Cristo crucificado. Entender su amor y su alcance. Te tiene que llevar necesariamente a que tu corazón, a que nuestros corazones sean movilizados para predicar a Cristo, que es el único fin de la iglesia. Para eso estamos. Dice la Biblia que los ángeles ministran a Dios, sirven a Dios, pero ellos no hacen una tarea, que es predicar el Evangelio. Fíjate el privilegio que Dios puso en nuestras manos, predicar el Evangelio. Yo por ahí, algunos se ponen mal cuando yo les digo esto. Una linda canción, una linda voz no salva a nadie. Que yo le diga a alguien, Dios te bendiga, no salva a nadie. No salva a nadie. Que yo le diga a alguien, oro por vos, no salva a nadie. No salva la oración a nadie. Que yo a alguien le diga, la iglesia va a orar por vos, vení al culto, no lo salvás. En realidad lo salva Cristo, pero esa actitud no salva a nadie, no confronta a la gente con el Evangelio. Vuelvo a repetir una palabra que hace un tiempo da vuelta en mi cabeza y que yo trato de, al que puedo se la meto hasta por los ojos, que es la intencionalidad de predicar el Evangelio. Si vos no te levantás cada mañana con la intención de predicar el Evangelio, nunca lo vas a predicar. Porque no está en tu prioridad, no está en tu corazón, no está en tu mente. Levantate cada mañana y decir, hoy yo a alguien le quiero hablar del Señor. Pero no le voy a decir Dios te bendiga. Le voy a confrontar con su verdad, con su realidad. ¿Cuál es su realidad? Que está muerto espiritualmente. Y si el Señor viene hoy, es uno más que suma al infierno. Y lo más triste es que Dios nos va a demandar la sangre de esta gente. ¿Sí? No hace falta solamente como Dante y Gloria y sus hijos, Lucho, Mariana y sus hijos, y tantos otros que se van tan lejos a llevar la palabra. Gloria a Dios por ellos. Los bendecimos, admiramos sus vidas, su entrega, de verdad. Pero no hace falta eso. Tu campo misionero está al lado tuyo también. Y si la adoración que rendimos a Dios no nos lleva a hablarle de la fe en Jesucristo a esta gente, algo no estamos haciendo bien. Yo creo que cierres tus ojos. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él, esta verdad que dice la palabra de Dios, que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, que pueda retumbar en nuestra cabeza día y noche. No hay otro mediador. No hay otro mediador que Jesucristo. Jesucristo hombre. Espíritu Santo, gracias por recordarnos esta verdad tremenda de que por la fe tenemos acceso a Jesucristo, al Padre, y que por la fe hemos sido salvados, y que por la fe en Jesucristo
Pero en el Jesucristo crucificado, nosotros hemos sido comprados y hemos pasado de muerte a vida. Y hoy gozamos de este privilegio de ser tus hijos, papá. Pero, papá, queremos traer a nuestra memoria también en esta mañana a los perdidos, a los que no pueden adorarte, papá, porque no saben cómo hacerlo, a los que cuando están sumidos en sus problemas, en sus dificultades, no saben a dónde ir. Queremos a ellos confrontarlos con Jesucristo para que te conozcan. Papá, que la adoración, cuando yo me rinda y me entregue cada día a ti, me lleve a querer que los que están a mi alrededor también puedan entregarse y rendirse delante de ti, Señor. Que mis parientes, mis vecinos, mis amigos se encuentren con Jesucristo y este crucificado. Que sus vidas pasen de muerte a vida. Señor, queremos ser intencionales para predicar el Evangelio. Queremos tener deseo de hacerlo, Señor. Intención de hacerlo en el nombre de Jesús. Por eso, papá, te pedimos que si en algo estamos equivocados en cuanto a lo que tiene que ver con nuestra actitud de adoración, que el Espíritu Santo en esta mañana nos haga ver qué estamos haciendo mal. ¿Qué estamos haciendo mal? Papá, queremos pedirle al Espíritu Santo en esta mañana que Él nos lleve a la cruz. Nos lleve a la cruz. Nos haga memoria, nos traiga memoria nuestra condición y cómo estábamos y hacia dónde tú nos has llevado. Y que así como estábamos, muchos están hoy. Pero que cuando yo decida predicar tu palabra, Señor, muchos van a pasar de muerte a vida. Muchos van a pasar de muerte a vida. Papá, queremos tomar un compromiso en esta mañana de adorarte como tú quieres que te adoremos, Señor. En espíritu y en verdad, dice tu palabra. Porque los que te adoran deben adorarte así, dice tu palabra, Señor, en espíritu y en verdad. Papá, que nuestra adoración nos lleve a hablar de Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Amén. Bueno, quiero que pienses en esto. ¿Sí? Entonces, cuando hoy o mañana pongas musiquita, no pongas musiquita solamente. ¿Sí? Busca a Dios. Preguntale a quién tenés que hablarle hoy del Señor. Y salí determinado a hablarle de Cristo, a quien Dios te impulse a hacerlo. Esa es la verdadera adoración. Amén.